Como siempre, es un placer saludarles desde este lugar y desde esta plataforma. Hoy es un día especial para mí como presidente de la asociación. Hemos tenido la participación durante 3 días de la Expo Médica en el World Trade Center. Ahí tuvimos la fortuna de participar con una charla también sobre lo que es precisamente la capacitación y actualización de los profesionistas. Asimismo, hemos tenido, como lo saben y como ya lo hemos repetido en algunas ocasiones, ¿sí? Un convenio con una institución también de tipo privado, que es Hospital Sin Infecciones. También hemos participado ahí con alguna charla, tanto su servidor como la vicepresidenta, que es una enfermera. Entonces, para mí es un gusto y es un placer estar esta mañana con ustedes. Más gusto me da porque afortunada o desafortunadamente nuestro expositor del día de hoy, por alguna causa, no puede estar con nosotros. Pero como siempre, y los que me han conocido, nunca dejamos de dar el tema y de revisar el tema como se programó. Así es de que, como dicen luego por ahí, me tocó bailar con la más fea y yo creo que no es la más fea. Yo creo que va a ser una charla muy interesante porque hemos vivido un año que nos ha enseñado muchas cosas. Así es de que, pues bienvenidos nuevamente a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero cumplir con los objetivos. Eh, yo quiero decirles que hemos vivido un año que ha sido de mucha enseñanza para todos nosotros. Como ustedes vieron en las pláticas, hemos tenido pláticas muy importantes que se han manifestado y que hemos nosotros denominado ciclo COVID. En estas pláticas hemos revisado lo que fue eh, eh, COVID y asma, COVID y embarazo, COVID y hipertensión, COVID y obesidad, COVID y diabetes. Son temas que realmente a nosotros nos ayudan mucho y nos ayudaron mucho. Pero también tenemos que revisar qué es lo que ha sucedido con nosotros durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que nosotros hemos tenido? ¿Sí? Para que nosotros veamos, ¿sí? Cómo se ha manejado la situación. De todos nosotros es conocido que al inicio de esta situación nosotros tuvimos muchos conflictos. Primero, porque nos enfrentamos a una pandemia que en realidad desconocíamos muchas cosas, que nosotros teníamos el conocimiento de otros tipos de virus, pero que al que nos enfrentábamos prácticamente le desconocíamos totalmente. Esto es muy importante para todos nosotros, ¿sí? Realmente, cuando nosotros estamos frente a esta pandemia, ¿qué sabíamos? ¿Qué conocíamos? La mayoría desconocíamos totalmente las cosas. Después nos fuimos dando cuenta que esta situación no tenía un rumbo preciso, que cambiaba, que de momento decíamos que teníamos que cuidar a los pacientes con otras comorbilidades, como era diabetes, como era hipertensión, que fueran adultos mayores, ¿sí? Al final, de repente pudimos ver que nosotros teníamos que cambiar esta situación porque también teníamos a pacientes jóvenes que se estaban infectando, ¿sí? Tristemente, para nosotros, pues además de esto, no teníamos todo lo necesario para cuidar, ¿sí? ¿Cómo inició esta pandemia? Como todo el mundo lo sabe, inició en la República Popular de China, ¿sí? Comenzó con un brote epidémico detectado en diciembre del año 2019, o sea, estamos a un año de haber iniciado este brote. Después de haberlo revisado y de haber estudiado a este virus, pues cambiamos el nombre porque todo el mundo lo conoció y lo seguimos conociendo como origen de pandemia COVID-19. Ahora sabemos que es de la familia SARS-CoV-2. Esto es muy importante porque precisamente esto es el parentesco con otro que ya conocíamos y que todo el mundo también, ¿sí?, conoció de la pandemia del año 2009, cuando tuvimos precisamente el problema de influenza.
otro problema respiratorio que desafortunadamente también tuvimos o se tuvieron que cerrar instituciones y escuelas para manejar esta epidemia. Sin embargo, lamentablemente esta pandemia que hoy vivimos, pues es totalmente diferente. Ha sido y ha causado diferentes cosas. Como lo vemos en esta diapositiva, ¿sí? El 31 de diciembre de 2009 se informó a la oficina de la OMS en China de varios casos de neumonía de etiología desconocida. Hoy, ¿sí? Es triste todo esto para mí, revisarlo porque recuerdo mucho, ¿sí? Precisamente que cuando las autoridades de salud hablaban de esta pandemia, decían que nosotros tratábamos neumonías, no COVID, ¿sí? Triste porque no se conoce realmente lo que es esto. Y lamentablemente nosotros pensamos, a lo mejor en algún momento, que esta pandemia no iba a llegar a México. Sin embargo, llegó a todo el mundo, ha afectado a todo el mundo. Y ahora sabemos que afecta a toda la población. Que es cierto que los niños se defienden un poquito más, sí, pero no dejan de ser afectados. Tenemos niños embarazadas, tenemos adultos jóvenes, tenemos adultos mayores con comorbilidades, ¿sí? Pero ahora sabemos que esto es realmente un rumbo desconocido. Obviamente, el tener comorbilidades nos afecta más. El tener otro tipo de enfermedad es algo, como nosotros decimos, desconocido y que puede en un momento dado tomar a nuestro organismo y crearle conflictos y comorbilidades que nos lleven a la muerte. Lamentablemente, esto también lo hemos vivido, ¿sí? Ustedes recuerdan cuando iniciamos la pandemia, ¿sí? Aquí está en esta diapositiva, el 8 de enero en Tailandia se reportó por primera vez un caso detectado fuera de China, ¿sí? Y el 23 de enero las autoridades decretaron, ¿sí? El aislamiento de esa población a donde había iniciado esta pandemia. Una ciudad con más de 11 millones de habitantes, ¿sí? Así es de que ustedes ven cómo fue evolucionando y cómo fue pasando los muros de China. Pero también hay que hacer hincapié en algo que fue muy importante, ¿sí? Los chinos, ¿sí? Lograron aislar más rápidamente el virus y lograron controlar más rápidamente también la pandemia. ¿Por qué? Porque creo que tomaron las acciones que deberían de tomar y que otros muchos países como el nuestro no las tomaron en el tiempo y forma que deberían, ¿sí? Aquí dice la diapositiva, el 12 de enero de 2020, las autoridades habían confirmado la existencia, ¿sí? Vean, de cuántos infectados de virus, ¿sí? De algunos que comenzaron, ¿sí? Con síntomas y que habían comenzado con síntomas antes de enero, en diciembre, ¿sí? Los síntomas fueron muy variados, si ustedes recuerdan precisamente. Algunos presentaban fiebre, malestar, tos seca, dificultad para respirar y fallos respiratorios. También se observaron infiltrados neumónicos invasivos en ambos pulmones. Esto era observado en las radiografías de tórax, pero todo esto, ¿sí? Fue modificándose y fue cambiando. Todo esto, los médicos, cuando teníamos un paciente que nada más tenía uno o dos de estos síntomas, pensamos que no fuera el problema del coronavirus, ¿sí? Pensamos que fueran otra cosa. Y definitivamente en los diagnósticos se erraba mucho y se hablaba de las neumonías. Por eso es que las autoridades sanitarias de nuestro país hicieron mucho hincapié en que nosotros no atendíamos COVID, sino neumonías y neumonías atípicas. Pero esta es la presentación más grave que tenemos y que definitivamente nosotros debemos de tener cuidado con ello. Porque además de todo esto, ¿sí? Ustedes hemos seguido la pandemia, nos hemos dado cuenta cómo se extendió tan rápidamente la enfermedad, ¿sí? Tanto así que el día 30 de enero de 2020, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud declara emergencia sanitaria por una preocupación internacional basado en el impacto que el virus
había desarrollado en todos los medios sanitarios del mundo. Entonces, esto obviamente nos afectaba mucho y la mayoría teníamos desconocimientos. Teníamos el conocimiento de cómo manejar las enfermedades virales. Sin embargo, siempre hemos tenido el conocimiento también de que las enfermedades virales no tienen un tratamiento específico, un tratamiento que con ello nos llevara a tener la salud o recuperar la salud de nuestros pacientes. Sin embargo, ¿sí? Se empezaron a hacer estudios y tratamientos que fueron fortaleciendo y mejorando la salud. Sin embargo, a la fecha sabemos perfectamente que no hemos podido controlar, ¿sí?, esta pandemia. Como nosotros hemos visto y recordamos, en el mes de marzo, ¿sí?, en México se reportaron los primeros casos. Y estos casos, como todo mundo sabe, fueron importados, ¿sí? Fueron importados de gente que había viajado a Italia, que regresaron a México y que fueron aislados, pero que de aquí en adelante tuvimos más problemas. Obviamente, hay ocasiones en que ni siquiera sabemos qué hay que hacer con este tipo de pacientes. Pero si recordamos también, era el aislamiento. Hoy el aislamiento sigue siendo una de las medidas que nos van a ayudar a poder controlar esta pandemia. ¿Por qué el aislamiento? Y recordemos, como decía hace un rato, China, ¿qué hizo? Aislar. Ustedes recuerdan que China hizo un hospital específicamente para COVID en un tiempo récord. ¿Qué hicieron? Aislar a los pacientes, tener a los pacientes en un solo lugar, ¿sí? Cosa que en México no hemos hecho. Cosa que en México ha costado mucho trabajo que nosotros entendamos que el aislamiento es una de las medidas preventivas más importantes que tenemos, ¿sí? Esto a nosotros nos va a ayudar toda la vida si nosotros seguimos, como he dicho el día de ayer, en la capacitación a día con día. Que recordemos que la medicina en México y en el mundo es una profesión dinámica, que se mueve, que cambia todos los días, que lo que hoy es cierto, mañana probablemente no. Entonces, nosotros sigamos, ¿sí?, intentando que por lo menos, ¿sí?, nuestros pacientes, nuestras gentes, nuestra familia entienda que es una de las cosas que tenemos que hacer, aislarnos. La otra, como todo mundo también lo ha sabido y lo ha visto, es usar cubrebocas. Históricamente, en medicina lo sabemos. ¿Por qué lo usábamos antes? En todos los quirófanos, en los lugares donde había infecciones, usábamos el cubrebocas. Hoy es indispensable que lo use toda la población porque no sabemos de qué manera o quién está infectado y está asintomático. Todo esto ha desatado muchas inquietudes, muchas. Ha desatado otras cosas como es el racismo, como es el dejar a los pacientitos, que ustedes lo ven hoy también en las noticias, dejar a los pacientes en donde se les dice, tiene esto, váyase a tal hospital porque aquí no podemos atender. Algo que hemos vivido durante todo este año, algo que debemos de modificar nosotros para siempre. Es importante que nosotros, ¿sí?, cuando tengamos un paciente o nosotros mismos ante nuestro trabajo tengamos o nos hayamos contagiado de coronavirus, debemos de tener estas medidas. Guardar la cuarentena es importantísimo. Lo que yo les decía es el aislamiento. Usar cubrebocas, usar y lavarse las manos muchas veces al día es importante. Tener gente cerca, podemos tenerla, pero siempre usando estas medidas preventivas, ¿sí? Nosotros hemos encontrado, ¿sí?, tristemente en las noticias, muchas veces lo oímos, que la culpa de que nosotros nos enfermáramos era por descuido de nosotros. Sin embargo, nuestras autoridades nunca han dicho que ha sido porque no tenemos el material suficiente. Hoy puedo decirles con certeza que muchos de los compañeros que están tomando muestras para coronavirus se encuentran con una bata, ¿sí?, para toda una jornada de 6 horas.
en donde tienen que tomar en promedio 10 muestras de pacientes. ¿Cuántos de ellos están enfermos o cuántos de ellos son asintomáticos? ¿Sí? Y nuestros compañeros siguen en la batalla. ¿Sí? No hablo nada más de los médicos. Aquí toda la gente que interviene en la salud, ¿sí? Es importante. Muchos pueden pensar, bueno, es que es el chofer. Pues sí, pero el chofer es el que lleva a los médicos, a las enfermeras, a esos lugares que hoy llamamos kioscos para tomar muestras. ¿Sí? A esos lugares que están generalmente saturados de gente y que a veces, por más que querramos controlar las filas, no es posible. Ustedes recordarán, hace muy poquito tiempo también empezó la aplicación de la vacuna para influenza. ¿Y cómo estaban las filas en las unidades de salud? En los lugares donde estaban aplicando la vacuna. Pero ¿qué pasó? Se acabó la vacuna. Volvemos a quedarnos sin vacuna. Esto es muy importante y que ojalá, de verdad, nosotros, como profesionistas de la medicina, lo vayamos cambiando. ¿Sí? Sigamos intentando, ¿sí? Que nosotros no nos sintamos en discapacidad por no poder ayudar a nuestros pacientes, sino al contrario, propulgar y promulgar con nuestros pacientes, con sus familiares, las medidas de prevención. Que estén encerrados en sus casas, con las familias que están ahí, y evitar, obviamente, a los amigos, a las fiestas, que esto es una de las cosas que más ha creado conflictos. Entonces, tengamos realmente la certeza de que nosotros podemos hacer muchas cosas en esta pandemia. Esta enfermedad se describe un triángulo epidemiológico, ¿sí? Causal, que está formado por el medio ambiente, por el agente etiológico que todos conocemos, virus SARS-CoV-2, y nosotros que somos o podemos ser los huéspedes, ¿sí? Esta triada, ¿sí? Es importante que nosotros la cuidemos, ¿sí? Y sepamos qué es lo que debemos de hacer. En esta diapositiva se ve cómo tenemos a los agentes causales, el medio ambiente, como ahora lo sabemos. Hoy el medio ambiente juega un papel importante por el frío, ¿sí? Que también es una época en donde más tenemos enfermedades respiratorias y que también estas enfermedades respiratorias pueden existir en conjunto con el virus del SARS-CoV-2. Entonces, importantísimo que nosotros, los que trabajamos en el área de la medicina, podamos describir y podamos hacer un diagnóstico de certeza y no estar haciendo diagnósticos que probablemente no sean ciertos. Ustedes saben que a pesar de todo esto, las pruebas que se han utilizado, ¿sí? Lamentablemente no son el 100% de efectivas. Que si las pruebas hubiéramos usado desde el principio, a lo mejor esto hubiera ayudado mucho, pero también tenemos casos en donde las pruebas son falsas positivas o al revés, positivas falsas. Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado con todo esto. Algo que es importante para nosotros en el área de la medicina es saber qué tiempo de vida puede existir este virus en los diferentes lugares. Aquí les muestro precisamente que dice que el papel y los pañuelos de papel, en ellos puede existir hasta 3 horas o vivir hasta 3 horas. En el cobre, hasta 4 horas. En el cartón, hasta 24 horas. En madera, 2 días. En telas, 2 días. En el acero inoxidable, de 2 a 3 días. En el plástico de propileno, 3 días. En el cristal, 4 días. En billetes, 4 días. ¿Sí? Entonces, todo esto, la parte fuera de la mascarilla, hasta 7 días. Ustedes saben que se ha propuesto siempre el uso de mascarillas o el uso de gogles. Es importante que nosotros tengamos el cuidado de hacer estas áreas de las cosas que nosotros utilizamos. Ustedes recordarán que es una de las medidas que se ha propuesto siempre en los lugares públicos y en los lugares de trabajo. Nosotros mismos tengamos que usar por nuestros medios,
¿sí? Descontaminantes y usar medios para limpiar nuestros teléfonos, nuestro escritorio, las computadoras, ¿sí? Todo lo que nosotros usemos, porque lamentablemente, insisto, no existe en todos los lugares. Una de las cosas que nosotros y que yo precisamente he vivido es que en los hospitales a veces no se cuenta con las toallas de papel para que nos sequemos las manos, ¿sí? Hoy existen otros medios que también son importantes, ¿sí? Las secadoras eléctricas sirven bastante, ¿sí? Pero lamentablemente no en todos los lugares la hay. La descripción del virus, como lo hemos dicho y como lo sabemos, es de tipo ARN del SARS-CoV-2. Codifica 4 proteínas estructurales, la proteína S, ¿sí? La proteína E, la proteína M y la proteína N. Todo esto es el conjunto de este virus que afecta al mundo, ¿sí? El virus puede pasar, como se ha dicho siempre, a través de las mucosas, especialmente de la mucosa nasal y de la faringe, ¿sí? El virus comienza un segundo ataque que desconocemos o que podemos desconocer. Los pacientes empeoran después de los 14 días. Esto a mí me recuerda que un compañero precisamente había enfermado en el mes de mayo. Aparentemente salió, volvió a sus actividades y lamentablemente en julio recayó y falleció, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que nosotros sabemos que los pacientes que han tenido la enfermedad pueden recaer y pueden fallecer. No solamente eso, ahora hemos visto a través del tiempo que esta pandemia, ¿sí? Después de haber presentado los primeros brotes, en promedio a los 6 meses se presenta el segundo rebrote, ¿sí? Y ese segundo rebrote, como dicen, con más fuerza. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo con todo esto? Sí, afortunadamente, ¿sí? Tenemos otras medidas. Ahora ya hay medicamentos que se han analizado y que nos ayudan bastante. Pero tenemos que recordar siempre que los enfermos por COVID, ¿sí? Tienen y dejan secuela posteriormente a la enfermedad. Secuelas que pueden causarles problemas de verdad posteriores, especialmente secuelas respiratorias. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Y no decir, bueno, ya salió mi paciente, ya no tiene COVID, ¿sí? Pero ¿cómo están sus pulmones? ¿Qué tanto se dañaron ellos? Entonces, tengamos mucho en cuenta esto, porque además de todo esto, tenemos que tomar en consideración algo muy importante, que es el aparato inmunológico de cada paciente. Sabemos que hay pacientes que tienen su aparato inmunológico debilitado por alguna otra enfermedad, ¿sí? Todo mundo sabe que, por ejemplo, el embarazo, ¿sí? Nos disminuye el aparato inmunológico, la fuerza, ¿sí? Las enfermedades que nosotros hemos dicho y hemos repetido, diabetes, hipertensión, también. Y otras enfermedades muchas, ¿sí? Al principio, cuando se estudió este virus, pensábamos muchas cosas y hablábamos de la asociación de Kurzgesagt con diabetes y con hipertensión. Hoy en día, afortunadamente, después de muchos estudios, sabemos por qué, ¿sí? Y entonces sabemos la asociación precisamente de la enzima convertidora. Hoy sabemos que no nada más existe en el riñón, sino en muchos órganos. Y esto es lo que verdaderamente afecta. Algunas organizaciones internacionales como la OMS han publicado medidas preventivas para reducir, ¿sí?, la transmisión del virus. Son muy similares a las que han recomendado para prevenir otras infecciones por coronavirus, ¿sí? Y esto es importante. Fíjense cómo una organización internacional recomienda el uso del cubrebocas, ¿sí? Y en nuestro país, nuestras autoridades sanitarias y nuestro señor presidente dice que no sirve y que no va a evitar los contagios. Nosotros debemos de tener la certeza de decir que sí nos cubre y que sí nos ayuda. Debemos de inculcar en los niños el uso del cubrebocas.
que esto nos ha cambiado la vida y que a muchos nos dice que no podemos respirar, ¿sí? Que tenemos dificultad para respirar, que sentimos que nos ahogamos. Y nosotros como gente que trabajamos en el área de salud sabemos que esto sí efectivamente puede causar alguna incomodidad mientras nos acostumbramos. Una vez que tengamos la certeza de que nos ayuda, creo que podemos utilizarlo con toda la facilidad del mundo sin sentir este tipo de situaciones de que nos falte el aire o de que no podemos respirar. Obviamente las medidas que se han hecho hincapié, como todo mundo lo sabe, es lavarse nuevamente, no tocarse la cara, los ojos, la nariz, la boca. Todo esto es muy importante, ¿sí? Ustedes habrán visto algunos comerciales y en algunos lugares, e incluso yo en alguna conferencia, una compañera que estaba dando la conferencia, más de, ¿qué les puedo decir? De 50 veces en una hora se había tocado el cubrebocas, ¿sí? Es algo que no estamos acostumbrados y por eso estamos con esa sensación. Utilicémoslo, enseñémoslo a nuestros pacientes y a nuestros familiares a utilizarlo, ¿sí? Como les decía hace un rato, ¿sí? En México el primer caso fue el 28 de febrero de 2020. El primer fallecimiento en México fue el 18 de marzo. ¿Sí? Y aquí, obviamente, la recomendación fue a partir de marzo que nosotros nos quedáramos en casa. Personas mayores de 60 años, ¿sí? Que se dejaran los eventos sociales y culturales en donde había concentraciones de gentes bastante altas, ¿sí? Hasta diciembre de este año se han registrado un total confirmado de más de 100,000 defunciones en México, ¿sí? Y más de 1,000,000 de contagios. Todo esto es lo que hemos vivido en nuestro país. Todo esto es lo que ha vivido el mundo. Nosotros tenemos que ver otras cosas que no son precisamente salud, pero que sí son afectadas por nuestra salud. Nadie creo que conocíamos una pandemia de esta intensidad. Aun cuando seamos mayores, no habíamos visto una pandemia con esta intensidad. No habíamos visto en donde se tuvieran que cerrar tantos negocios y tanta gente se haya quedado sin trabajo. Nosotros, ¿sí? Debemos de guiar nuestras actividades a mejorar la salud y a cuidar precisamente la economía, que bien es cierto, debemos de cuidar en inicio nuestra economía. Si nosotros ayudamos con nuestra salud, nuestra economía, podremos ayudar con la salud de los demás y con la economía de los demás. Ustedes saben todo esto, por ejemplo, nadie de nosotros había contemplado gastos de cubrebocas para la familia. Si de hecho siempre habíamos dicho que nadie nos había enseñado a guardar dinero y a dar una parte de nuestro salario para la salud, pues ahora menos para comprar cubrebocas, para comprar, ¿sí? Cloro que debemos estar utilizando con mucha frecuencia, usar guantes, tampoco, ¿sí? El usar ahora, como sabemos, las mascarillas o los gogles, es muy importante y pareciera que dice uno, ay, pues cuestan 30 pesos. Pues sí, pero 30 pesos que no teníamos contemplados para cuidar nuestra salud, ¿sí? Antes nos habían enseñado que teníamos que guardar para la luz, para el teléfono, ¿sí? Que nos habían enseñado que guardáramos una parte para irnos a pasear o al cine. Pero para la salud, prácticamente nadie nos lo había dicho y ahora lo tenemos que hacer y obligadamente, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿sí? Tenemos que ver que las instituciones de salud también no estaban prevenidas, que las instituciones de salud, ¿sí? Se han visto obligadas, ¿sí? A hacer muchas cosas que en realidad ni siquiera deberíamos de hacerlas. Que nosotros como profesionistas de la salud debemos de buscar y debemos de solicitar y si quieren exigir que nos den los materiales necesarios. Con tristeza sabemos,
¿sí? Que muchos de los compañeros que han pasado todos estos meses en los hospitales salen cansados, fastidiados y muchos ya agobiados de verdad por la intensidad de trabajo que tienen en estos hospitales. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? También, cosa muy importante, no dejarlos solos, ¿sí? Algo que en medicina hemos tenido es que dicen que el peor enemigo de un médico es otro médico. Y yo creo que esto debemos de modificarlo y de cambiarlo. Somos seres humanos también. Somos profesionistas responsables de cuidar la salud, ¿sí? De todos nuestros compañeros y de nuestros ciudadanos compañeros de nuestro país y del mundo. Entonces, si somos seres humanos, sentimos, pensamos, queremos. Levantemos la mano y pidamos que tengamos lo suficiente y lo necesario. Ustedes escucharon ayer, ¿sí? Que nuestro señor presidente dice que va a aumentar 500 camas para gentes con problemas de COVID. ¿Sí? Y yo en la misma charla veremos qué cosas tenemos que hacer. ¿Por qué no hemos tenido la suficiente capacidad de levantar la mano y decir basta? ¿Por qué no somos lo suficientemente profesionistas para decir esto no se hace? ¿Por qué? Y obviamente aquí me refiero no solamente a los médicos, a las enfermeras, a las trabajadoras sociales, a los intendentes de los hospitales. Y obviamente a las autoridades de los hospitales, porque también tienen que ver y cuidar a sus compañeros. ¿Sí? Con tristeza, vemos que todos los países han sufrido nuevos rebrotes. Y así como les decía, generalmente 6 meses después. Pero lo que ha sido peor es que nuevamente hay desabasto de material. Ustedes lo oyen todos los días y algunos lo viven. Qué triste es vivir con que un compañero nuestro, con que un familiar nuestro, ¿sí? Se enferma de COVID. Lo que ya les había dicho, ¿sí? En la secretaría donde yo trabajo, es triste ver a los compañeros que les dan una bata para toda la jornada de 6 horas. ¿Sí? Es triste que nosotros no recapacitemos que es necesario. Yo recuerdo algún tiempo, ¿sí? Algunos compañeros, hace tiempo, definitivamente, decían, si a mí no me hacen el aseo de mi consultorio, no voy a trabajar. Parecería tonto de parte de ellos, pero yo en algún momento dado reflexionado y decía yo, sí es cierto. ¿Por qué tenemos que vivir y trabajar una jornada de 7, de 8 horas en un lugar en donde no se había hecho el aseo? Y que en algunas ocasiones los mismos compañeros que eran las autoridades, entre comillas, decían, pues es que es parte de lo que usted tiene que hacer. Y esto no es justo. ¿Sí? No es justo que sigan en las instituciones trabajando sin material suficiente, sin batas, sin guantes, sin cubrebocas. A esto, obviamente, para muchos puede pasar desapercibido y decir que es increíble. Hemos visto muchas notas y yo recuerdo en donde algunos decían que nos pagaban muy bien a los médicos de las instituciones. Yo invité en alguna ocasión a muchos a que participaran con nosotros y acudieran a los hospitales a vivir lo que viven los médicos ahí, las enfermeras, las gentes de intendencia, para que vieran cuál era la realidad y a ver si trabajaban por lo que honorablemente nos dan, ¿sí? Que dicen que es un buen salario. Definitivamente, como seres humanos, ¿sí? Los médicos tenemos esa capacidad. Creo que la mayoría de mis compañeros, ¿sí? Atienden porque es su vocación, porque les gusta su profesión, sin importar que a veces en esto va incluida su salud y probablemente hasta su vida. Es importante que nosotros recapacitemos sobre ello. Es muy importante
que ya no dejemos que las cosas sigan como hasta ahora. Nosotros tenemos que ver que esto ha afectado, como les decía, la economía de nuestro país, la economía de nosotros mismos. ¿Sí? Yo decía que trabajaba yo en la institución y trabajaba yo pagando, no porque me pagaran, porque yo en la institución tenía que pagar el internet, porque la institución ya no nos lo pagaba. ¿Sí? A veces, y así como fue al inicio de la pandemia, tuvimos que cooperarnos entre los compañeros para comprar las sanitas para poder utilizar sanitas, que no había, ¿sí? Y que a la fecha creo que no, nuevamente estamos en este conflicto. ¿Sí? Teníamos que comprar jabón porque no había. Y esto me recuerda a mí que algún día en una supervisión, ¿sí? Llegó el supervisor que era muy joven, y me dijo: doctor, en su hoja de registro tiene usted registrados que ha atendido 10 pacientes. ¿Y qué les puedo decir? Serían las 10 de la mañana. Y en el cesto de basura solamente hay 4 sanitas. Y yo le dije: qué bueno que me lo recuerda, doctor, porque están contadas las sanitas, no me vaya a agarrar una más. Y lamentablemente, si no uso sanitas en todos los pacientes es porque si no los toco, si no hago una exploración sin guantes, generalmente no me voy a usar las sanitas. A muchos compañeros, el jabón que utilizamos en la institución nos causa problema. Y no podemos llevar nuestro propio jabón. Son cosas que realmente a mí me han afectado como profesionista porque digo, eso no se vale. Esto debería de hacer que nosotros recapacitáramos, que nosotros tenemos que tener conciencia de qué debemos de hacer y por qué. Estas son unas preguntas que vamos a contestarnos durante esta charla. ¿Qué debemos de hacer ante esta epidemia? Y no solamente ante la epidemia, sino ante la situación que las autoridades sanitarias no nos ayuden. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a enfrentar estos rebrotes? La vacuna, ¿cómo se distribuirá? ¿Cómo será su aplicación? Ustedes han oído que hasta el martes nos dirán cómo se hará. ¿Sí? ¿Qué esperamos para el año 2021? Una serie de preguntas que cada uno de nosotros deberá tener una respuesta. Sin embargo, yo intentaré darles algunas. Yo intentaré encauzar que las medidas que hemos tenido ante otras epidemias y ahora rebrotes de otras enfermedades que también ustedes han conocido, como ha sido tuberculosis y que no había vacuna, como ha sido lepra y que no teníamos tratamientos. ¿Sí? Son resurgimientos de enfermedades que en apariencia ya habíamos tenido controladas. Sabemos que tuvimos este año a principios igual, ¿sí? Un rebrote, ¿sí? O aparición de casos de sarampión. Afortunadamente se logró controlar. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer como profesionistas? ¿Creen ustedes realmente que estamos haciendo lo adecuado? ¿Que el aceptar lo que nos digan las autoridades sanitarias es lo mejor? Probablemente para muchos sí. Para mí, desde hace mucho tiempo, no. No estoy conforme cómo se manejan actualmente las actividades de salud. En la institución que yo he elaborado tanto tiempo, ¿sí? Hace tiempo había medicamentos y eran gratuitos. Posteriormente, dejaron de existir algunos, no se surtían, ¿sí? Y lamentablemente en los últimos 2 años no existen. En algunas ocasiones tuvimos la fortuna de todavía dar la receta y decirle a nuestro paciente
compre su medicamento, por favor. Hoy en día hasta eso se tiene prohibido. Pero los servicios de salud no están rebasados. Los servicios de salud están muy bien y tenemos todo. Todo es gratuito, pero finalmente para los pacientes no hay nada. Y para los médicos tampoco. Ustedes recordarán un video que en esta asociación pasamos hace tiempo donde se hacía la entrevista del señor presidente con un médico, ¿sí? Que le hicieron ahí, pues, de una manera chusca, donde él decía que estaba cansado, fastidiado de todo lo que se estaba haciendo y que él decía que no necesitaba precisamente que le dieran un premio. ¿Los premios a quiénes se les han dado? Esas medallas o esas constancias que les dieron a gente que estuvo en el Zócalo de la República recibiendo una constancia por haber atendido COVID. Ese sobresalario que iban a darle a los compañeros que estaban atendiendo COVID, que nunca les llegó. Todo esto es muy triste. ¿Sí? ¿Por qué? Pues que precisamente no hemos hecho nada nosotros para mejorar esto. No hemos levantado la mano y exigido que las cosas se cambien, que no nos sigan diciendo que las cosas están muy bien, que realmente nos demuestren que las cosas están bien. Es muy diferente. ¿Sí? Y lo que hemos hecho, lamentablemente, es quedarnos callados en la mayoría de las circunstancias. Nosotros tenemos que hacer hincapié en que todo esto, ¿sí?, no suceda y no nos siga sucediendo. Cuando yo estudié medicina, siempre nos preguntaban que para qué estudiábamos medicina y muchos decían que porque se ganaba dinero, cosa que no es cierto. Cuando yo estudié medicina hace algunos años, ¿sí?, a todo mundo nos exigían que tuviéramos mucho cuidado, que lo que nosotros hiciéramos lo hiciéramos bien. Y nos decían que si estuviéramos en un lugar inhóspito donde no teníamos nada, ¿con qué teníamos que atender a nuestros pacientes? Y era precisamente con lo que teníamos a la mano, ¿sí?, y con nuestros conocimientos que eran básicos. Pero algo que también nos enseñaron es que nosotros teníamos que ver a nuestros pacientes así, como seres humanos. Y hablábamos del señor Juan Pérez, de la cama 53. Hoy nos acercamos a los hospitales y ¿qué decimos los compañeros? El de la cama 20, la señora de cáncer, todo ese tipo de cosas se han modificado. Busquemos mejorarlas para nuestro bien. Hagamos nosotros un receso y una reflexión de cuáles han sido nuestras actividades y cómo las hemos manejado. ¿Sí? Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros recapacitemos en esto y veremos qué debemos de hacer. Aquí se los puse y se los he estado platicando. ¿Qué debemos de hacer? Esperemos que las políticas de gobierno del Sistema Nacional de Salud se modifiquen y aporten los insumos necesarios a las instituciones para la atención de pacientes. Lo mismo que de los profesionistas de medicina que atienden a estos pacientes con este padecimiento. Vemos aquí una diapositiva muy bonita, maravillosa, con las cosas necesarias. Díganme en las instituciones y los compañeros que están en una institución de primer nivel, ¿cuántos tienen ahora estos termómetros? ¿Cuántos tienen estas mascarillas y que se las haya otorgado, ¿sí?, la institución? ¿Cuántos? Yo no les invito a que sigamos esperando, sino que realmente exijamos que estas políticas de gobierno se modifiquen. Que realmente se tenga lo suficiente y lo necesario en los hospitales. Ustedes no dejarán
de haber o de reconocer que cuando se vino el primer brote de esta pandemia, entraron a los hospitales particulares y la gran diferencia, ¿no? Los hospitales particulares contaban con todo este material ya. Los hospitales de las instituciones públicas, lamentablemente, no. Entonces, pues recapacitemos y pensemos que debemos de exigir estas medidas que son necesarias para todos, no solamente para los que están atendiendo a este tipo de pacientes, sino para el paciente mismo, ¿sí? Que nosotros, ustedes mismos, habrán recorrido en alguna ocasión algún hospital en donde la gente está afuera del hospital. En las noches duermen fuera del hospital en cartones porque están al pendiente de su paciente, pero no se les permite estar dentro del hospital. Ojalá que de verdad nosotros, como profesionistas de la salud, levantemos la mano y exijamos que estas políticas cambien. Que a lo mejor tengamos la necesidad, entre comillas, de aportar algo económicamente, pero que se tenga lo suficiente y lo necesario. Creo que a nadie de nosotros, como seres humanos, nos perjudicaría que a nuestros familiares se les dieran las cosas necesarias y mucho menos que nosotros a veces las tengamos que comprar. Ustedes oyeron a un paciente o un familiar de un paciente que estuvo hospitalizado y le cobraron miles de pesos y no sabía cómo cubrir esa cantidad. Entonces, que tengamos los servicios de salud que deben de ser necesarios, con los insumos necesarios. Y obviamente los médicos o profesionistas de la salud necesarios. Que sin perjudicar a nadie, ¿sí? Nuestros compañeros médicos jóvenes, estudiantes que están terminando la carrera, realmente ofrezcan sus conocimientos para mejorar la salud de nuestros pacientes. Muchos creemos que por tomar un diplomado sobre neumología ya somos neumólogos. O por tomar un diplomado en cardiología ya somos cardiólogos. ¿Sí? Los conocimientos son muy importantes, pero esto es día con día. Y los conocimientos debemos de ponerlos en práctica siempre. Nosotros tenemos que entender que las cosas que hacemos deben de ser con un soporte técnico, con un soporte que realmente tenga bases científicas para atender a nuestros pacientes. Nosotros debemos de hacer hincapié en que el pacientito no es como normalmente lo vemos ahora. Yo describí a algunos de mis alumnos en donde les decía, a ver, revisa al paciente, por favor, ¿sí? Y ya cuando lo terminaba de revisar, le decía yo, a ver, díctame qué le voy a poner en la expediente. Y lo que me decían, pues era lo mínimo indispensable. Yo les decía, a mí me enseñaron a hacer exploraciones y sobre todo exploraciones abdominales en donde le decíamos que teníamos que hacer una exploración física, superficial, media y profunda. Hoy algunos de los compañeros no lo saben. O lo básico que hemos dicho muchas veces, una radiografía hoy en día, ¿sí? Que la ponen en el gatoscopio o ahora se las mandan en la computadora y la revisan y dicen, está bien, no tiene nada. Pero antes nos enseñaban a hacer una revisión de radiografías muy, muy exhaustiva. Yo recuerdo a uno de mis profesores que nos decía, miren esa radiografía al revés, al derecho, de cabeza, y traten de entender qué cosa hay en esa placa. O en un electrocardiograma en donde nosotros decimos, no tiene nada. ¿Sí?
hay que ver y hay que aprenderlo y hay que estudiarlo y hay que seguirlo estudiando. Que nuestros pacientes que normalmente acuden a consulta antes, les tomábamos precisamente sus exámenes clínicos, su radiografía anualmente para que nosotros viéramos o atendiéramos a nuestro paciente de la mejor manera. Hoy, lamentablemente, todo esto ha cambiado. Entonces, por favor, hagamos esto. Insistamos en que nosotros como sector salud, como profesionistas de la medicina, podamos exigir, unirnos y exigir que estas políticas cambien. Y cambien ya. Es necesario para todos. ¿Qué debemos de hacer desde nuestra expectativa? ¿Sí? Debería de haber hospitales específicos, como lo mencioné antes. No tener hospitales generales regados por toda la República y en nuestra Ciudad de México, muchos. Muchos hospitales que son hospitales generales, que desafortunadamente han dejado de atender cirugías, trasplantes u otro tipo de patologías porque son hospitales ahora COVID. Y como hay pacientes con COVID, pues obviamente se dejan de hacer cirugías. Obviamente se dejan de tener las cosas que debemos de hacer. Es triste, pero por ejemplo, ustedes sabrán que hay muchas cirugías que se quedaron suspendidas por mucho tiempo, que a la fecha todavía no se hacen. Algunas cirugías que solamente se tuvieron que hacer, como normalmente decimos, las que eran de urgencia y que no nos quedaba de otra. Teníamos que atenderlas, ¿sí? Porque era precisamente preservar la vida de nuestro paciente. Esto lo hizo China al principio y todo el mundo lo recuerda. Hospitales específicos para COVID. De esta manera, pues obviamente ellos hacían precisamente que era un cerco para que no hubiera COVID en todos los hospitales, sino uno en específico. Y que estuvieran los profesionistas más preparados, con las medidas suficientes y necesarias. Es de verdad indiscutible, ¿sí? Un buen funcionamiento de las salas y de los hospitales y obviamente, de los médicos con un salario que debe de ser el adecuado para la gente que trabaja en estos hospitales. Aquí nos dijeron en algún momento dado que qué feos los médicos porque nos preocupaba solamente el cochino dinero. El cochino dinero no es cochino porque finalmente es lo que nos hace funcionar a nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social. Todo lo tenemos que pagar y si no es con el cochino dinero, pues no lo podríamos pagar. Entonces, de verdad, ¿sí? Que es necesario que esos hospitales tengan lo suficiente y lo necesario, que estén equipados. Como les decía ayer en la expo, yo conocí de verdad insumos que son maravillosos, que nos ayudan mucho a tener atención en este tipo de pacientes sin lastimarlos tanto. Pero definitivamente los hospitales no están equipados con estos nuevos instrumentos. Entonces es importante que nosotros veamos desde nuestra expectativa esto. Que los hospitales realmente cuenten con estos insumos. Y que los médicos no sean médicos que no estudiaron o que no tuvieron la facilidad, la adecuación para hacer una especialidad en neumología. Que no seamos médicos solamente habilitados. Es bueno tener a estos médicos, claro que es bueno, ¿sí? Porque ayudarían mucho
o ayudan mucho a los especialistas. ¿Sí? Pero obviamente, pues van a aprender a través del tiempo. El especialista también aprendió a través del tiempo y ya tiene experiencia revisando radiografías, revisando a los pacientes con los problemas respiratorios. Creo que es algo que nosotros debemos de recapacitar y que debemos de ver. No solamente, insisto, desde nosotros mismos, sino de la expectativa de los servicios de salud. Debemos de buscar que esto se cumpla en los hospitales, que los compañeros que me ven, que me oyen y que están en los hospitales, levanten la manita, ¿sí? Y exijamos este tipo de cosas. No porque nos guste el cochino dinero, sino porque es lo justo y necesario para trabajar, lo justo y lo necesario para que nosotros podamos salvar vidas. De esta forma, los hospitales que ya existen, y así se los planteo, ¿sí? Son hospitales generales para que puedan continuar con sus actividades, ¿sí? Con la atención de sus pacientes y cirugías, que hoy, como hemos dicho, se han dejado de hacer muchas de esas actividades. De tal manera que los pacientes con COVID solo estén en un lugar específico y no distribuidos en los diferentes hospitales. Ustedes conocen el Hospital General de México, un gran hospital, un hospital indiscutiblemente de los mejores que tenemos en México, pero que hoy sus salas se ven rebasadas, ¿sí? Y que por tener precisamente pacientes con COVID, pues se dejan de hacer actividades. No todas, pero se han dejado de hacer actividades. Y de esta forma, obviamente, si las autoridades de salud cambian su manera de pensar y dedican hospitales específicamente a COVID, con suficientes camas, con suficientes respiradores, pues tendremos aislamiento de los pacientes con COVID y menos contagios, obviamente. Si nosotros también, a nosotros nos dan los insumos necesarios para protegernos, que no tenga que comprarlos el médico, que los dé la institución. La población en general debemos de tomar conciencia, ¿sí? De realizar las medidas necesarias para evitar contagios y rebrotes. Yo sé que es muy difícil, no estábamos acostumbrados a mantenernos en casa, no estábamos acostumbrados, ¿sí? A estar encerrados 9 meses, ¿sí? Y entre comillas, porque la mayoría de las veces, pues decimos, bueno, aunque sea a la tienda voy. Obviamente podemos ir con las medidas necesarias, el cubreboca, los gogles o la mascarilla. Pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que hacer esa conciencia con nosotros mismos. Y como dice siempre el dicho, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. Porque si nosotros decimos, ponte el cubrebocas, pero nosotros no lo utilizamos, ¿qué enseñanza le está ahí dando a mis pacientes? Asimismo, recuerdo una frase muy conocida por todos, ¿verdad? Paciente diabético, por favor, no tome coca, no coma pan. Es importante que cuide su dieta, ¿sí? Y a nosotros nos encuentran en la calle, en las garnachas, con nuestra coca. O en el mismo consultorio con nuestro pan y nuestro café. Entonces, hagamos conciencia y podamos transmitir este tipo de cosas. Hagamos conciencia y podamos realmente nosotros insistir con nuestros familiares, con nuestros pacientes, las medidas necesarias para evitar contagios. Obviamente, los profesionistas involucrados en la atención de estos pacientes deben de ser más estrictos, como ya les decía, ¿sí? En las medidas que nosotros mismos debemos de tomar. Ser enfáticos con nuestros pacientes a llevar las medidas preventivas. Algo esperanzador para todo el mundo es
el beneficio de la vacuna. ¿Podrá ayudar a la población del mundo y especialmente a la nuestra? Los rumores son rumores. Las verdades no las sabemos. Sabemos que ya existe la vacuna, que va a haber una distribución a nivel mundial, ¿sí? Y que aun cuando son alentadoras las cosas, pues no tenemos la seguridad. En México se dice que ya está la vacuna para empezarse a distribuir la próxima semana. Nos podrá ayudar a cubrir estos rebrotes, a evitar los contagios. Sabemos que son 2 vacunas, ¿sí? Que no es una sola, o 2 aplicaciones, perdón, y es importante que nosotros lo consideremos. ¿Sí? Chuscamente ya empezaron a salir los chistes donde dice, por favor no apliquen la vacuna primero a los médicos, porque si nos falla, ¿qué vamos a hacer sin médicos? Es chusco, ¿sí? Y luego dice que primero vacunen a los políticos, a los diputados. Yo creo que esto es indiscutible, que la vacuna sirve porque ha sido un medio preventivo desde hace muchos años. Las vacunas nos ayudan mucho. Tenemos una cartilla nacional de vacunación. Nos ha protegido de muchas enfermedades. Y yo creo que esto será una buena oportunidad para evitar la propagación o la eternidad de esta pandemia. Como pandemia sabemos que ya no deja de existir, es una enfermedad que va a estar aquí con nosotros, pero por lo menos que no afecte a grandes cantidades de población. No tengamos miedo a las vacunas, siempre han sido en beneficio de nosotros, siempre han sido para ayudar a preservar la salud. Ojalá que realmente pronto se empiece a aplicar en México y que nos funcione como todos deseamos. No solamente los mexicanos, sino el mundo entero. Y que esto nos enseñe precisamente, ¿sí?, a insistir en las cartillas de vacunación. Hay muchas maneras que podemos utilizar. Se me ocurre en este momento que, por ejemplo, la vacuna, ahora que se aplique la vacuna, podríamos aplicar esta vacuna y al mismo tiempo, con las cartillas de vacunación, aplicar las que les falten a nuestros niños. Y como dicen, mataríamos 2 pájaros de un tiro. Ahorraríamos de verdad ahí dinero. Por el tiempo y por todo. A lo mejor en instrumental no, porque tenemos que usar jeringas diferentes, sí, pero el personal ahí está. Entonces yo creo que esto va a ser muy esperanzador y que ojalá, ¿sí?, que nosotros como sector salud reconozcamos y hagamos hincapié en la aplicación de la vacuna de la mejor manera. Que prediquemos con el ejemplo. Esto es la charla que les preparé. Espero haber cumplido realmente con los objetivos, ¿sí?, y haberles dado un panorama de lo que ha sido esta pandemia. Nosotros, insisto, debemos de cuidarnos. Debemos de estar, como siempre he dicho, a la vanguardia de los conocimientos científicos y tecnológicos de nuestra profesión. Lamentablemente, todo esto ha afectado, como decíamos, la economía de nosotros, la economía familiar, la economía de nuestro país. Ojalá que pronto pase todo esto. Si hay comentarios, preguntas, pues les pido por favor nos las hagan llegar, nos las hagan saber, ¿sí? Y trataremos de responderlas. De hecho, hay muchas cosas que yo pudiese agregar, pero no quiero ser o discrepar en todas las cosas que hemos dicho. Solamente ha sido un análisis de lo que nosotros hemos vivido durante este año.
Muchas gracias, Karen. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Con mucho gusto, yo estaré tratando de contestar sus preguntas. ¿Sí? De todas formas, yo insisto, agradezco mucho la participación de los que han estado aquí con nosotros. Y bueno, a mí, asimismo, yo quisiera invitarles a que para la próxima semana, que tenemos nuestra última sesión de este 2020, ¿sí? Claudia, ¿quieres preguntar algo? Por favor, abre tu micrófono. Claudia, adelante. Ingeniero, ¿podemos hacer algo con la pregunta de Claudia López? Claudia Plata, por favor, no escucho. Puso su pregunta en el chat. Ok. Sí, Dice Karen, perdón, adelante. soy Claudia Plata. Doctor, en relación a todo esto que nos ha compartido del COVID, ¿qué opina usted acerca de que en el nivel medio superior quieren dar capacitación a los maestros en forma presencial, pero están reuniendo a más de 100 maestros por plantel para la capacitación, que no tiene nada que ver con COVID y que sí tiene que ver más bien con el trabajo pues habitual de ellos? ¿Qué opinión le genera a usted esta situación? Bien, Claudia, gracias por tu pregunta. Mira, realmente creo que estamos, como dicen, con mucha preocupación. Todo el mundo quiere hacer algo. La capacitación no deja de ser importante, pero no en la cantidad que lo refieres. Realmente deben de ser grupos más pequeños en donde haya menos exposición, ¿sí? El capacitar al personal creo que es muy importante. Una charla que di ayer precisamente sobre esto, la capacitación de los profesionistas. La capacitación debe ser continua y constante, ¿sí? Pero obviamente con todas las medidas preventivas en este momento. Que los profesores reciban esta capacitación, pues claro que la deben de recibir y yo creo que deberían de estar al tanto precisamente de los programas médicos, ¿sí? Y empaparse realmente de las cosas científicas, no de las cosas que no son científicas, no de las cosas que no se deben de hacer. Pero a mí me preocuparía mucho eso. De hecho, todo el mundo conoce que habían dicho que se regresaban a clases para el mes de enero, ¿sí? Cosa que ya se definió y no va a ser así hasta aparentemente el mes de marzo. Y yo creo que dependerá de cómo vayamos resolviendo el problema. Muchas gracias, doctor. De nada, Claudia. Perdón, Karen, me haces una pregunta en donde dice, ya que en donde estoy el personal más propenso a contagiarse es el médico y la enfermera. Sí, definitivamente, hoy en día las estadísticas nos dicen que hasta el 40% del personal que labora en los hospitales puede contagiarse. Pero como lo he dicho a través de la plática, no es realmente culpa de ellos, sino es porque no tenemos los medios necesarios para cubrirnos, ¿sí? Y sí, efectivamente, se contagian mucho. Debemos de tener mucho cuidado, aunque sea como lo hemos dicho ya en la plática, con nuestros medios, pero debemos de cuidarnos. Debemos de usar cubreboca, gogles, ¿sí? Y debemos de utilizar batas, la mayor de las veces, las batas que sean necesarias, ¿sí? Entrar a una sala con pacientes de COVID es usar una bata y saliendo de esa en una sesión que no debe de ser arriba de 2 horas,
debemos de cambiarla, ¿sí? Lamentablemente esto en las instituciones no se da así, pero nosotros tenemos que cuidarnos, ¿sí? Y de que hay falta de material, creo que no es desconocido para nadie. Es algo que hemos vivido durante mucho tiempo y es algo que creo que seguiremos viviendo, ¿sí? Que seguiremos teniendo, pero obviamente, insisto, los invito a los que me han escuchado que levantemos la mano y que, si es necesario, exijamos que esto cambie. Las políticas de salud deben de cambiar por bien de todos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿No hay ninguna pregunta más, ningún comentario más? Si no es así, yo les agradezco mucho la atención prestada para esta charla, ¿sí? Siempre he dicho, trataré de cumplir con lo que se ha marcado en el programa. Esta plática estaba, ¿sí? Ya estaba programada, no podíamos cancelarla y además, bueno, pues a mí realmente, pues es algo que siempre he procurado, que nosotros, ¿sí? Estemos siempre a la vanguardia al conocimiento de las cosas científicas y tecnológicas en nuestra profesión, pero que además no nos quedemos con las manos cruzadas. Es muy fácil decirles y haberles dicho al inicio, discúlpeme, pero el profesor no pudo darnos la charla y pues nos vemos la próxima semana. Es algo que en mí, en su servidor, no ha funcionado nunca y que espero, ¿sí? Que nosotros lo entendamos de esa forma. Karen nos dice que el cubrebocas es más recomendado para el personal. Obviamente, yo creo que el que es más recomendado, todo el mundo lo sabe, es el N95. Pero, sí, ante la situación, todo el mundo sabe cómo han subido los precios de ellos. Entonces, nosotros usemos cubreboca, usemos mascarilla. Es lo más importante, ¿sí? Si no logramos tener el cubreboca, que todo mundo dice que es el mejor, pues por lo menos usemos el cubreboca que toda la vida hemos usado, el quirúrgico, que son de los más baratos, pero ahora ni tan baratos porque por lo menos en el mercado yo me he percatado que los más baratos andan en promedio en 6 pesos cada cubreboca, los más baratos. Y de ahí pues súbanle todo lo que quieran, ¿sí? Pero sí es muy importante usarlo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Gracias a todos por las felicitaciones. Realmente, pues a mí me ha gustado ser expositor. Los que me conocen saben que tengo apenas 30 años dedicado a la capacitación y he tenido la fortuna de conocer, como ustedes lo vieron en el video, de conocer a grandes profesionistas destacados a nivel nacional e internacional. Y esto, pues a mí me ha ayudado mucho. Ojalá que a todos ustedes, pues también. No hay ninguna pregunta más. Si no hay ninguna pregunta más, ningún comentario más, nuevamente les doy las gracias por su atención, por su apoyo. Les espero la próxima semana donde les presentaré el programa académico 2021. Creo que es un programa que va a cumplir también, ¿sí?, las expectativas de muchas cosas, de ver nuevamente algo de esto que hemos visto durante todo este año, pero también retomemos algunas materias que son importantes en el desarrollo de la profesión de medicina, ¿sí?, y obviamente de enfermería.
Pues si no hay más preguntas, comentarios, agradezco nuevamente, ¿sí? La participación y nos vemos en una semana. Por favor, ¿sí? Cuídense mucho, ¿sí? Y no dejen de estar con nosotros. Gracias.